Buenas tardes. Bueno, como dije en Instagram, anunciando este YouTube, este va a ser el tercer abordaje y final por ahora del tema de maternidad subrogada en la Argentina. Pero este tercero va a ser centrado en el esquema internacional. Como les conté, la maternidad subrogada, las prácticas nacen en California en la década del 80. Se van extendiendo comercialmente, cada tanto hay algún caso aislado de lo que se llama solidario, o sea, entre una hermana y otra hermana, por ejemplo. Pero normalmente son prácticas comerciales de altísimo costo. La Argentina, por problemas de los argentinos, por problemas de la irresponsabilidad de un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que permitió a través del registro civil dar certificados de nacimiento preventivos, se convirtió en la meca de la maternidad subrogada internacional. Más del 70 y pico % de los casos son protagonizados por extranjeros. Los hay locales también. Eso culminó con un importante fallo de la justicia civil, del juzgado 8, confirmado por la Cámara Civil, que cortó en el tiempo esa práctica realmente dudosa y que tendría que ser investigada, porque eso no se hace gratis. Pero quedaban en la corte casos. El primero que mencionamos es un caso de la Defensoría 3, entonces a cargo de los Calabrese, que fue resuelto en octubre por 3-1, pero con claridad respecto de que la madre es quien da a luz. De ahí partimos y hablamos de por qué en el derecho argentino es importante la determinación de maternidad por el parto. Eso fue en el segundo tramo. En este vamos a ver el tema desde la óptica internacional. Entonces vamos a ir a los fallos de más alto nivel. No los hay de la Corte de San José de Costa Rica, no ha llegado. Posiblemente vayan a llegar. Pero sí los hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el primer tribunal importante de derechos humanos creado en el área de la Comunidad Europea, a partir del Convenio de Derechos Humanos de 1950. Allí hubo un fallo que dio vuelta a la página del tema. Era un caso italiano, una demanda contra Italia. Paradiso y Campanelli, bien, italiano los apellidos, contra Italia. Era un matrimonio de Campobasso, anotado en los listados de adopción italianos, que son muy rigurosos, muy organizados, donde ella, no esperando, eran gente de edad más avanzada, no queriendo esperar el listado, o sea, queriendo pasar por otros que se habían anotado antes, esta es la verdad de las esperas, se va a Kiev, en Ucrania, llevando en una botella esperma del marido. Eso dijo. Vuelve con una criatura, diciendo que hizo en una clínica de Kiev una fecundación en vientre ajeno, en el vientre de una muchacha ucraniana, anónima, y que venía con su bebé. Por supuesto, al llegar dicen, esto es tráfico. La jueza di Minorenni, Giudice di Minorenni de Campobasso, retira la criatura y la dispone en guarda preadoptiva al matrimonio del listado, totalmente chequeado, oficial, etc., exento de toda maniobra de tráfico. No la gente Campanelli y Paradiso, que eran gente del sector medio italiano, sino los abogados de la empresa, por así decir, van llevando en apelación esta decisión en la Cámara, donde reafirman la decisión de la jueza, en la Corte Suprema de Roma, y donde también la reafirman, y finalmente van a Estrasburgo, años después. El tema era de interés económico, de interés empresarial, ya el niño estaba crecido en su familia adoptiva, felicísimo. Y se reúne la gran sala de Estrasburgo, 24 jueces, por unanimidad rechazan la demanda contra Italia, diciendo que la prohibición de subrogación de vientres
no viola el artículo 8 del Convenio Europeo, que es la no injerencia en la intimidad de la familia, y que tiene todo el derecho un país a prohibir esta práctica. De total de los jueces, 4 hacen un voto propio, mucho más duro, diciendo que corresponde prohibir esta práctica, y de esos 4, uno, el juez de nacionalidad rusa, Dmitry Dedov, hace una adenda por su propio fundamento diciendo: señores, no sean ingenuos, acá no hay maternidad subrogada, acá hay tráfico de chicos. Fue a comprar un chico a Ucrania. Este caso, Paradiso y Campanelli contra Italia, del 24 de enero de 2017, hay distintas intervenciones intermedias, es una vuelta de página en el tema internacional. Yo se lo mencionaba a la delegada personal con rango ministerial del presidente Zelensky, ucraniano, cuando vino a la Argentina el año pasado pidiendo una entrevista conmigo. En un momento él estaba a cargo de la Defensoría todavía, ¿no es cierto? Yo me jubilé, me estoy jubilando, cesé el 17 de diciembre del año pasado. Y como a uno no le gusta hacer las cosas solo, porque no es el modo, además a mi edad es necesario dejar la posta a alguien, ¿no es cierto? Hicimos una reunión muy importante con el presidente el embajador de Ucrania, el presidente de la Asociación de Magistrados, el presidente de la Unión Internacional de Magistrados y un grupo de colaboradores. La señora vino, por supuesto, con el embajador, traductor, pero también con chicos que habían sido víctimas de la guerra. En ese momento nosotros teníamos como argentinos una postura totalmente afín a Ucrania. Esas cosas de la política yo no me meto. Y entre muchas cosas que dijimos, fue una reunión muy importante, todo nuestro apoyo para recuperar a los chicos ucranianos secuestrados por los rusos y rusificados. Le decía: tengan cuidado, señora, que este tema de la identidad nacional de los niños les sirva también para rever internamente el problema de las adopciones internacionales ucranianas. Mariupol fue un centro de ello, pues no existe, no está destruida, pero también el tema del tráfico en vientre. Tema a pensar. Pero no se quedó ahí el Tribunal Internacional Europeo, sino que en el año 21, 18 de mayo, tiene un fallo Valdis F, le pido mil disculpas, no sé pronunciar el apellido islandés, son 2 señoras contra Islandia. Era una práctica, el otro era una compra en Ucrania. Esta era una práctica en California, se llevan la criatura a Islandia y la pretenden inscribir con los datos de las 2 señoras que estaban casadas. Islandia considera que su menor extranjero no acompañado. Y en todo este trámite contra Islandia se divorcian estas 2 señoras porque pasan esas cosas. Y entonces el tema era si una de ellas podía inscribir sola, etc. Llegan al Tribunal de Estrasburgo con todas sentencias en contra. Y la sentencia de Estrasburgo es muy importante, complementa la de Paradiso contra Italia, dice que estas prácticas violan el orden público, pero que la situación del niño debe ser contemplada. Es lo mismo que hemos dicho desde 2016, en un caso que está en la Corte en este momento. Los 2 casos están en la Corte, uno era el doctor Calabrese, Defensoría 3, el otro era de un servidor, Defensoría 2. Muy complejo. Entonces, aparece una situación europea en contra de la subrogación, pero buscando proteger al niño. Como me han escuchado decir muchas veces, el niño debajo de una campana de cristal blindado. Nada debe rozar a la criatura. Ni los contratos, ni los tráficos, ni el dinero, ni la violación de orden público. Porque el primer elemento de orden público es el interés superior del niño. O sea que el caso Valdis F, es para mí impronunciable el nombre en islandés, da una orientación importantísima en el tema.
Y esto coincidió internacionalmente con la postura de la relatora especial sobre venta y explotación sexual de niños de Naciones Unidas, una relatoría especial. En el año 18, 13 de enero, hace un informe muy importante donde pide, entre múltiples conclusiones, que la Argentina todavía no ha cumplido, prohibir la maternidad subrogada comercial, fijar la maternidad por el parto, no admitir contrato de renuncia a la responsabilidad parental. La relatora de ONU coincide con que desde años antes el Ministerio Público en la Argentina estaba diciendo. Alguien me ha preguntado por las líneas que van y vienen, tengo muchísimos, los 2.500 seguidores se están manejando con muchísima consulta directa, porque yo hablo en contra de la maternidad comercial y pareciera ser como que admitiera la altruista. ¿Se acuerdan de ese primer caso del sur, que era una hermana llevando para otra hermana? Bueno, el tema ético de la subrogación entre hermanas es muy distinto madre e hija, porque ahí la abuela pasa a ser madre, hay un salto de generaciones. Tiene que ser atendido con muchísima delicadeza. No significa avalar éticamente esa práctica, decir que la ley debe prohibir las prácticas más graves. Esto es sabiduría clásica, escolástica, si ustedes quieren. La ley humana no debe prohibir todo lo malo, sino aquello más grave. Ni debe ordenar todo lo bueno, sino aquello más necesario para el bien común. Esa es filosofía del bien común. Entonces, cuando uno apunta los cañones a las prácticas comerciales con $50.000 para uno, 80 para el otro, está apuntando a lo más grave, a lo que corrompe realmente el sistema. Nosotros no hemos prohibido todavía la maternidad subrogada comercial. Sí sostenemos, sobre todo a partir del fallo de la Corte, la maternidad por el parto y no admitimos contrato de renuncia a la responsabilidad parental. Por eso yo decía que la mamá cordobesa es mamá que abandona el fruto de su vientre, pero mamá. Y que eso es reafirmar el Código Civil, la validez del artículo 562 expreso y por supuesto el principio general del artículo 565 del Código Civil. Abogados, leerlo, todos, no solo los abogados, la ley se presume conocida, que es la herencia del artículo 242 de la Ley de Filiación y Patria Potestad del año 85. Al cual me referí en la segunda entrada. No es una herida mortal al Código Civil, de modo alguno. Al revés, reafirmar la vigencia de artículo del Código Civil es defenderlo, no tirarlo abajo. Y ahí veníamos, enlazo con lo que dije al principio, la primera entrada. No vale decir que hay un vacío legal cuando las acciones están enderezadas a la inconstitucionalidad de una norma. Si no hubiera norma, no sería necesario dictarla o pretender que se dicte la inconstitucionalidad. Entonces tenemos la línea europea. Nosotros en la línea europea vamos a fijarnos siempre en dos comunidades en las cuales tenemos una relación muy particular por nuestro origen migratorio. La española y la italiana. Tenemos que reflejarnos en ello, en nuestros primos, por así decirlo. ¿Qué pasó en España? En España hubo una importantísima sentencia, la primera en el año 14. La dictó una valerosísima, la dictó el Supremo, ¿no es cierto? Pero estaba a cargo de la Fiscalía, la Fiscalía Nacional, una valerosísima colega española, conozco, hemos conversado mucho de estos temas, negando el exequatur de sentencias norteamericanas para escribir en España. Ese primer antecedente del 14 se vio totalmente reflejado en la sentencia plenaria
del año 31 de marzo del 2022, la Sala Civil del Tribunal Supremo. Ustedes saben que España tiene sistema europeo, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Es un sistema que funciona en Europa, que podría ser, también está puesto en buena parte de América Latina y podría ser muy peligroso acá entre nosotros, porque eso significaría que 3 jueces designados, vaya a saber en qué acuerdo, deciden sobre todas las inconstitucionalidades. Y no todo juez, cualquier juez, juez que jura por la Constitución. Aunque sea, como se dijo tristemente, un juez de poca monta. Dolor, ¿no? Esos términos. La sentencia del Supremo, no del Constitucional, sino del Supremo, habla de la protección del interés superior del nacido mediante gestación por sustitución. La gestación por sustitución comercial vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos. Pero existe la posibilidad de adopción del niño por la comitente, yo digo el contratante, con la que convive y conforma una familia de facto. O sea, la misma solución del caso Valdis contra Islandia. Y la que hemos propuesto en algunos casos que están hoy en la Corte. Empezaron en el juzgado 4. Entonces quiere decir que España se orienta claramente en la misma postura de nuestra Corte y de este Ministerio Público. Estoy seguro será continuado, ¿cierto? Por lo menos en las defensorías que defienden los derechos de los niños desde la concepción. Italia, a partir del caso Paradiso, profundiza con distintos gobiernos, de Sinistra, del Olivo, del Quello y de Quanti, y ahora de la derecha. Profundiza el tema al punto tal que ha propuesto en este momento, está en votación, una ley para penalizar la compra a través de en vientre, la subrogación de vientre, a cualquier italiano aunque lo haga en el extranjero. Una cosa durísima, interesantísima. O sea que tanto Italia como España confluyen con esta visión de defensa de la dignidad del niño y de la dignidad de la madre gestante, que no es un mero receptor, reservorio, porque con ese mismo criterio podemos tener de gestante a cualquier ser de cualquier especie. Horror lo que estoy diciendo, ¿no? Y podríamos tener también como receptor una máquina, un incubador. Fantasía o no, veremos. Entonces el fallo de la Corte es importantísimo, el fallo del 22 de octubre del 24, en S contra A, una impugnación de maternidad, acción de impugnación de maternidad de la parturienta. Es de la Defensoría 3, como dije, dictamen muy importante del doctor Calabrese, Celo Calabrese. La Cámara rechazó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el rechazo de la Cámara. Puntos claros, no existe vacío legal, porque existe el 562, que dice que en las técnicas de reproducción asistida la maternidad es la de la parturienta. No existe inconstitucional por el mero desacuerdo. No todo lo que no me gusta a mí es inconstitucional. Hay un abuso, así como hablé del sistema de control difuso y el control concentrado. Yo estoy a favor del control difuso, pero tiene que ejercerse con prudencia. No todo lo que se le ocurra a cualquier juez, no juez de poca monta. Dije públicamente la semana antepasada que me dolió mucho ese dicho, porque yo 50 años de mi vida, 50 años, de mis 75, los dediqué a litigar ante señores jueces de poca monta. La mayoría magníficos, honestos, trabajadores, alguno que otro complicado. No existe vacío legal. La inconstitucionalidad no se puede basar en el desacuerdo.
La maternidad por el parto es un elemento de orden público en época en que escuchamos, no quiero hacer nombres ni hacer debate político, que la idea de orden público es una idea perversa que invade la individualidad de los ciudadanos. La Corte dice, hay orden público en determinar que soy hijo de quien me dio a luz. Y le dice en ese fallo al legislativo que por favor, no dice así, se ponga las pilas y legisle. En este momento, legislar en este tema, vuelvo a decir, contra la subrogación de vientre comercial. Lo otro es más complejo. Es un momento ideal, ¿por qué? Porque se ha dado un vuelco importante en Naciones Unidas y en el Tribunal Europeo y en importantes tribunales de países de nuestra propia historia sociológica, España e Italia, porque también en Estados Unidos está en crisis el negocio de la maternidad subrogada y porque existe lo que se llama el Consenso de Casablanca, donde se reunieron y coincidieron, por un lado, los defensores de los derechos de los niños, en los cuales yo me he considerado siempre uno de ellos, y los defensores de derechos de la mujer. Incluso los enragés, los más furiosos defensores de derechos de la mujer, coinciden en que usar una mujer como recipiente comprado de la gestación es el último acto, por ahora, del patriarcado. Entonces, unos por los derechos de la mujer, otros por los derechos del niño. Ojalá que nuestro Congreso, siguiendo la indicación del fallo de la Corte del mes de octubre, legislen prohibiendo la maternidad subrogada comercial. Y eso, estimados colegas y respetadísimos colegas en tantos temas que tienen razón, eso no es de modo alguno una herida mortal al Código Civil, como el diario Clarín de un jueves de septiembre está diciendo. Esperemos que se ponga en claro esto. Y mientras tanto recuerden, el niño bajo una campana de cristal blindado y en cada caso una solución. Me acaban de consultar, un distinguido colega desde Brasil. Por supuesto, el niño hecho acá, llevado a Brasil. ¿Cómo encarar esto en Brasil? Que avance la justicia federal en la investigación de los traficantes, de los intermediarios, de los que hacen profesión habitual de vender chicos en vientre. Consideración distinta de los contratantes directos, que es una madre vulnerable, y contratantes desesperados, si me permiten. No defiendo en bloque. Pero sí los que no tienen ninguna excusa porque están ganando miles y miles de dólares por caso. Que avance el juzgado federal número 5, que rescatemos esa nena abandonada, maltratada, le digo yo, cielo, no es cielo, en Alemania, que vuelvan los chicos llevados a Europa y que terminemos de una vez por todas de ser la meca de la compra de criaturas en vientre. Muchas gracias.